hasta aquí nos ayudó el Señor. Me vi, no sé, vamos a decir un poco emocional. Quiero hablarles en el sentido del honor que tengo, del privilegio que tengo, de hablar de aquel que yo creo que fue uno de los hombres más usados y cómo terminó su carrera. Quiero hablarles del final de la carrera del apóstol Pablo. Si ustedes me quieren acompañar con la lectura, estoy en la segunda carta de Timoteo. Posiblemente tengan en mente estas palabras. Estamos leyendo las últimas palabras del apóstol Pablo. Merece honor y reconocimiento aquel que dice: sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Segunda carta de Timoteo, capítulo 4, verso 16. Vamos a leer 3 versículos. Pareciera una doxología. Si no, fíjense cómo termina. Pareciera como si fuese una oración cantada. Me dicen amén cuando lo tengan. Repito, segunda carta de Timoteo, capítulo 4, verso 16. Dice así la Escritura: honrando al Padre, al Hijo, honramos al Espíritu de Dios. En mi primera apología, bueno, ahí dice defensa. Ahí dice defensa, pero si estuviéramos leyendo en el original, diría apología. En mi primera apología, en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Y dice ahora: no les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerza. ¿Cuántos se identifican con esto? Estuvo el que tenía que estar y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y fíjense, como una especie de doxología: el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Él la chona. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Es un privilegio para mí, Señor, hablar de aquel que tú dijiste: instrumento escogido me es este, para llevar mi palabra no solamente a los gentiles, sino que a los grandes, al pueblo de Israel, a todo aquel que, Señor, en tu propósito y en tu determinación estaba marcado y estaba predestinado a ser. Señor, Él terminó su carrera. Él guardó la fe. Él estaba seguro de lo que le esperaba. Ahora somos nosotros los que estamos en la carrera. Y queremos imitar, queremos copiar, queremos tener la imitación de alguien que se pareció, o como dijo, y lo vuelvo a repetir: sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Ya me pueden sentarse dándole gracias al Señor. Si yo fuera a hablar de cartas o epístolas apologéticas, y me disculpa si todos son algunos nombres que tal vez no les son familiares, yo luego estoy más o menos explicando cada palabra para que puedan entender. Vuelvo a repetir: la palabra apología es defensa. El apóstol Pablo tiene muchas cartas donde presentó defensa ante situaciones difíciles. La vida y ministerio del apóstol Pablo, si lo decimos en el buen latino, no fue nada fácil. El Señor mismo lo dijo al principio cuando lo llamó: Él va a tener que aprender a sufrir por mí. ¿Te imaginas que te llamen, que Cristo te llame? Y con la misma diga: instrumento escogido me es este, qué privilegio. Pero después dice: Él va a tener que aprender a sufrir por mí. O sea, Él va a tener que llevar en su cuerpo las huellas, las marcas de lo que realmente es ser un siervo de Jesucristo. A veces decimos siervo de Jesucristo y por la mente no pasa de ninguna manera. No es aceptable decir un esclavo de Jesucristo, porque esa palabra pareciera como que choca, como que contradice. Pero en realidad, y hay que decir las cosas las que son verdad, cuando uno es siervo, uno es sometido como si fuese un esclavo a su amo. O sea, no me avergüenzo de decir que Él es mi Señor. Él es Adonai. Él es el gran yo soy. Alabado sea el Señor. Ante Él me rindo. Ante Él mi alabanza y mi adoración. Me postro, me inclino a su presencia.
Es decir, que todos nosotros, aunque usemos estos términos, a veces por la mente como que no es aceptable y no lo pensamos. Ahora, antes de meterme en lo que es el contexto de esta expresión y del final y de la consecuencia de lo que sucedió y de lo que se narró aquí, quiero hablarles de algunas defensas, de algunas apologías. Una de ellas, que es la más apologética posiblemente, es cuando escribe la carta a los Gálatas. Gálatas insensatos. Corrían bien. ¿Quién os estorbó? Ojalá se mutilasen los que les estorban, los que les ponen tropiezo. Yo no sé si habrá otra carta de las escritas por el apóstol Pablo que tenga esa connotación. Vamos a repetir si no les molesta. Gálatas insensatos, corrían bien. ¿Quién les estorbó? Ojalá se mutilasen los que les sirven de tropiezo. ¿Saben qué significa mutilarse? ¿Alguien tiene idea de lo que es mutilarse? Todo corte, por ejemplo, te corta los pies para que no camines, te corta la mano, te corta la lengua. Porque el apóstol Pablo mayormente decía que le corten la lengua. Si ustedes se fijan, en este mismo contexto, él le dice que Alejandro el candelero le ha causado muchos males. Pero menciona la misma carta a Timoteo, porque la primera, no en la segunda, y dice Himeneo y Alejandro, los cuales se han vuelto en blasfemos, que el Señor los reprenda, se los ha entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Es decir, que han habido una cantidad de hombres en el ministerio, de situaciones que le han sido de tropiezo y que el apóstol Pablo ha tenido que presentar defensa. Si ustedes se fijan, y esto es un modo de estudio, cuando yo doy estudio, me gusta siempre que puedan verlo conmigo. Por ejemplo, cuando le dice al comienzo de los Gálatas, él le dice, estoy maravillado. Donde estoy leyendo el capítulo 1, verso 6. ¿Cuántos tienen su Biblia su Biblia para leer conmigo? Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y después se especifica, no es que haya dos evangelios, hay uno solo. Y hay que tener cuidado a la hora de interpretar, porque en el segundo capítulo dice, a mí se me dio el evangelio de la incircuncisión y a Pedro se le dio el evangelio de la circuncisión. Pareciera entonces que sí, que hay dos evangelios, pero en realidad hay un solo evangelio, como hay un solo Cristo, como hay una sola fe y un solo bautismo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Lo que hay circunstancias, hay motivos, hay razones, hay conductas humanas que están procurando o están propiciando situaciones difíciles. Y el apóstol Pablo dice, estoy maravillado. Dice, ni aún dice, no que haya otros, sino que hay algunos que perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o sea, ellos mismos, sería en este caso Pablo, Silas o Bernabé o cualquiera de los líderes de la iglesia de Antioquía de Siria, si aún nosotros o un ángel del Señor, se apareciere y os anunciara otro evangelio diferente al que hemos anunciado, sea catara, es la palabra que empleó original, que significa sea maldecido. Sea maldecido. Alabado sea el Señor. Voy a mencionar de nuevo esto. Si aún nosotros, que se vuelva loco Bernabé, se vuelva loco Silas, o otros de los que están con nosotros predicando el evangelio, y viene anunciando un evangelio diferente, o aún un ángel del Señor descendiere, o sea, imaginemos un ángel, cualquiera temblaría, y viene y dice un evangelio que no es el que yo he enseñado, el que el apóstol Pablo dice, según mi evangelio. Si ustedes leen el final de la carta a los Romanos, especifica y dice, según mi evangelio, porque el evangelio que yo predico no lo recibí de hombre alguno, nadie me lo dio, ni los ángeles me lo compartieron, sino que el mismo Cristo se manifestó como una teofanía y me lo dio a conocer. O sea, cuando usted lee las cartas de Pablo, está delante de es algo impresionante. No sé qué calificativo darle, para no exagerar o para no meterme en términos que pueden ser un poquito confusos, pero estoy hablando de algo muy respetado, muy especial. Es un honor para mí hablar de esta cosa. Bendito sea el Señor. Hoy Rey tocó un tema que yo lo considero como que fue un antes y un después, que fue algo impresionante. Es el capítulo 15 de Hechos de los Apóstoles. O sea, correspondía hoy a la clase. Y yo me siento, como decirte, hasta honrado cuando leía
veo que repite las mismas cosas, que las aprendió, que las fijó en su mente, en su corazón, y digo, wow, tremendo, tremendo, aventajado muchísimo, así como los hermanos del seminario que estuve en el seminario, han aventajado muchísimo, o sea que ya pueden ver lo que antes no veían. Es como si los ojos se nos abrieran. En el capítulo 15, de hecho, los apóstoles, miren ustedes mismos, si quieren y piensen un poquito lo que estoy diciendo, dice que hubo una contienda, una discusión no pequeña. Estamos hablando de niveles no pequeños, no estamos hablando a la altura de ancianos, a la altura de los apóstoles, o sea que estamos hablando de algo en términos mayúsculos. Hubo un problema, hubo una situación, hubo una contienda, hubo una discusión no pequeña. Y dice, esto sucedió en Antioquía de Siria, cuando algunos iban de lo que es del evangelio de la circuncisión, o sea, iban de Jerusalén, y dice que bajaban a Antioquía de Siria, y ahí iban enseñando que si no se circuncidaban y que si no guardaban las obras de la ley, pues no podían ser salvos, y eso era inaceptable. Y voy a decir por qué es inaceptable. Si nosotros creyéramos que la ley era perfecta y que con la ley era suficiente, entonces ¿para qué murió Cristo? Santo. Vamos a repetir. Léanse la carta a los romanos, léanse la carta completa a los gálatas, las apologías del apóstol Pablo, cuando presentaba la gracia por encima de la ley judía. O sea, si la ley era perfecta, sin guardar las obras de la ley te hacía salvo, entonces ¿para qué murió Cristo? Ahora, si tú dices que eres cristiano y sigues tratando de guardar las obras de la ley, entonces estás diciendo que Cristo murió por gusto. Y dígale usted al Padre que su Hijo murió por gusto. Hay blasfemias que no tienen perdón. Y una de ellas, si usted le contesto, cuando dice blasfemia contra el Espíritu, es cuando le atribuyen las obras del Espíritu a las cosas del diablo. O sea, si no le damos el valor que requiere, que merece, entonces estamos dando el honor al diablo. Y el único que se lleva aquí el honor y la gloria se llama Jesucristo. Él es el único, el verdadero, el santo de Israel. Bendito sea el Señor. Y tú y yo estamos convencidos y seguros en quien hemos creído. O sea, tuvo que presentarse, vino con Bernabé, subió a Jerusalén. La idea de subir a Jerusalén significa ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su presencia? El monte de Jehová, aunque no sea más alto que el monte de los olivos, significa que ahí está el estrado de los pies del Señor. O sea, cuando uno sube, sube a la presencia de Dios. Ahora, dice la palabra que entonces Bernabé y Pablo se pusieron de acuerdo, la iglesia estuvo de acuerdo, vayan a Jerusalén, preséntense a la junta principal, o sea, vayan al concilio, reúnan a los ancianos y discutan este problema, porque esto es serio. Porque si de repente uno se levanta predicando una cosa aquí y otro se levanta predicando otra y se contradicen unos a otros, es un problema. Y una de las cosas que yo me siento satisfecho del seminario es que pude lograr un grupo de hermanos que pensáramos más o menos iguales y que predicáramos, o sea, teniendo en cuenta la igualdad, porque si no es un problemazo. Cuando usted se pone a escuchar, aquí dice que, por ejemplo, la maldición generacional hay que tenerla en cuenta y hay que hacer, por ejemplo, regresión y hay que reprender el día que nacimos. Y vengo yo predicando, no, eso es algo diabólico, eso no aparece en la Biblia. Entonces uno dice, ¿quién tiene razón? ¿Quién tiene razón? Tenemos que ponernos de acuerdo en lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Y para saber qué es de Dios, tenemos que ir a la Escritura y verlo claro, bien claro. O sea, Pedro en aquella reunión salió hablando, Pedro que es el eléctrico, que siempre es el que inicia las cosas, el que también mete la pata muchas veces por no pensar lo que va a hacer. Aquí no hay ningún Pedro. Alabado sea el Señor. Que dice algo tan rápido que después dice, ¿qué dije? Yo cuando estoy predicando tengo que poner también mis frenos para tener cuidado de lo que voy a decir o qué palabras escogerlas para no cometer un error. O sea, Pedro fue el primero en decir, me acuerdo, mis hermanos, cuando fui a casa de Cornelio y fui envuelto a los gentiles, como el Señor también se manifestó a ellos de igual manera que nosotros, no hubo diferencia, o sea, que recibieron el bautismo del Espíritu igual que nosotros, recibieron la fe igual que nosotros, y Cristo los visitó igual que nosotros. Y ahí Pedro entonces terminó, y vino entonces, le dieron la oportunidad a Pablo y a Bernabé, y expusieron claramente, de que ellos habían recibido el Evangelio no por hombres, no por revelación de ángeles, sino directamente y personalmente por el Señor, y cómo Dios los había respaldado en el ministerio. Y esto fue algo tremendo cuando se reunieron y el Espíritu de Dios dio la última palabra.
¿Sabe? En todo problema que pueda surgir, el Espíritu de Dios da la última palabra. Y dice que le pareció bien al Espíritu, hoy se leyó, le pareció bien al Espíritu de que llegaran a un acuerdo, de no poner más carga sobre los gentiles, o sea, carga que ni ellos con un dedo pudieron mover, que no le impongan la ley ni las obras de la ley, sino que crean en Cristo y que guarden la gracia de Jesucristo, porque esto es suficiente. Gloria a Dios, sí, Señor. Alaba a Dios, se me fue. Se me fue la boca, se me fueron dos goticas. De hecho, quiero decirles, mis hermanos, que hay que orar por el problema de la pandemia. Inclusive hay hermanos que en nuestra congregación han tenido contagio. Y les quiero decir nuevamente estas palabras. Si alguno quiere usar su mascarilla, la puede usar con libertad. Para que me escuchen, para que nadie piense que no tiene fe o no tiene fe. El pastor está diciendo, si alguno quiere usar mascarilla dentro de la iglesia, lo puede hacer con libertad. Amén. Aquí me escuchó, hizo un paréntesis, ahora estamos regresando donde me quedé. Alabado sea el nombre del Señor. Bueno, el apóstol Pablo hizo su apología, la hizo y Dios lo respaldó. Ahora vamos a ver algunas otras apologías. Una apología, por ejemplo, tuvo que hacer el apóstol Pablo cuando le acusaban de que él no podía ser apóstol porque él no estuvo allí, él no conoció a Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Y yo quiero que usted venga conmigo para que pueda ver la defensa del apóstol Pablo en el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios. Cuando estoy dando un estudio, yo doy referencia para que ustedes puedan corroborar, puedan ver, o sea, puedan compartir de una manera clara, sólida, lo que estoy diciendo, lo que estoy enseñando, y puedan decir también amén, porque siempre les recomiendo que no digan amén hasta que no sepan que es verdad lo que estoy diciendo. El apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, que es tremendo capítulo. Si usted quiere ver un capítulo de la resurrección de Cristo, léase ese capítulo. Cristo resucitó, está vivo. ¿Alguien lo cree? Dice entonces aquí en el verso número 5 que se le apareció a Cefas. ¿Están leyendo conmigo? O sea, como una especie de una epifanía, una especie de una, en este caso, cristofanía. Cristo se les apareció. ¿Me están siguiendo? ¿Lo están leyendo conmigo? Repito, dice, se le apareció a Cefas. Cefas es Pedro. Después se le apareció a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Tremendo espectáculo. Y el apóstol Pablo aquí dice, algunos viven, otros mueren. Se murieron ya. O sea, está hablando de un tiempo posterior al evento que se menciona aquí, de los que se le apareció como a 500 hermanos a la vez. Después se le apareció a Jacobo, al líder principal de la iglesia de Jerusalén, y después a todos los apóstoles. Y el verso 8 dice, y por último, al último de todos, como a un abortivo, se me apareció a mí. O sea, la acusación de que Pablo no puede ser apóstol porque nunca lo vio, porque nunca estuvo ahí. Pablo dijo, wait, a mí se me apareció. Yo iba camino a Damasco, iba con malas intenciones y estaba llegando a Damasco cuando de repente al mediodía, el sol pleno, cayó una luz sobre mí, mayor que la luz del sol, y me rodeó y me caí. Algunos dicen del caballo, otros caminando, no sé, se cayó. Y dice la escritura que cuando se cayó oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y Saulo enseguida respondió, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús. Él no dijo, yo soy un ángel, yo soy Jesús. Aleluya. Alabado sea el Señor. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Duras cosas, es dar patadas o cosas contra el aguijón. O sea, el apóstol Pablo tuvo una teofanía, tuvo una cristofanía, como usted quiera llamarle, de Jesucristo. Lo conoció personalmente. Ahora, si ustedes siguen leyendo el Nuevo Testamento, tal vez dirán, bueno, las apariciones sucedieron en los primeros días. La única extra fue el apóstol Pablo, que se le apareció cuando iba camino a Damasco, o sea, después del bautismo de la iglesia. Ahora, el apóstol Pablo siguió teniendo teofanías. Una de ellas cuando él apela a César. Y si usted se fija en el final de la carta a los Romanos, él dice, yo tuve que apelar a César por causa de los judíos, por la presión que me hicieron. Porque los romanos no me encontraron causa de condena y yo podía quedar libre, pero tanta fuerza hizo el pueblo de Israel que yo apelé a César. Y cuando dice que apeló a César, el Señor se le apareció Cristo. No dice un ángel, se le apareció Cristo y le dijo, de la misma manera que diste testimonio de mí en Jerusalén, vas a dar testimonio de mí en Roma. Santo.
Como diciendo, tú apelaste a César no porque a ti te influenció los romanos, los judíos, sino porque fui yo el que produje el querer como el hacer por mi buena voluntad, porque tengo algo preparado para ti allá en Roma. Hay algo interesante, no sé si lo han podido ver alguna vez. Cuando el Señor se le aparece por primera vez al apóstol Pablo, estoy hablando del apóstol Pablo, y ustedes saben que le dije, es un honor para mí hablar de este hombre, de este apóstol, de este siervo escogido por Dios, que llevaba las marcas, las huellas de Cristo en su cuerpo. Cuando él fue llamado por el Señor, y Ananías fue uno de los que protestó cuando le pidió que fuera a orar por Saulo. Y él dijo, Señor, he oído de este hombre cómo persigue, aún tiene cartas para autoridad para venir a Damasco y prender a los cristianos. Y le dijo, este es un instrumento escogido por mí para dar testimonio de mi palabra. Y dice, a los gentiles, a los judíos, a los grandes. Quiere decir que no solamente es apóstol de los gentiles, sino que Dios lo va a usar de una manera multiforme, de una manera muy especial. Quiere decir que todavía faltaba el darle testimonio a los grandes, el darle testimonio al mismo César. Un recuento rapidito. Cuando él apela a César, enseguida le predica a varios líderes grandes. Uno es Festo, otro es el rey Agripa, otro es el gobernador de la isla de Malta. Y así vamos viendo acá algunos que no tenían posibilidades. De pronto se le abre la oportunidad y comienza a cumplirse la palabra que le va a dar testimonio a los grandes. Nunca antes había tenido esta oportunidad. Ahora Dios la abre. Quiero decirte algo. Dios te abre oportunidades, no las menosprecies, no las dejes pasar. Cuando Dios te da una oportunidad, aprovéchala. Vamos, dile a tu vecino, si Dios te da una oportunidad, predica, da testimonio, habla de lo que Dios ha hecho por ti. No te avergüences de Cristo. Los veo silenciosos. Bendito sea el Señor. O sea, Pablo tuvo que presentar esta defensa de que él sí vio a Cristo. Ahora, hay otra defensa que le dice que, por ejemplo, el apóstol Pablo era fuerte cuando escribía, era osado cuando escribía las cartas, pero en su presencia personal era frágil y era débil. Y no solamente que era frágil y débil personalmente, sino que su mensaje no servía para nada. ¿Quieren verlo conmigo? Vamos a ver la defensa del apóstol Pablo. Vamos a la segunda carta a los Corintios, capítulo 10. Después les prometo regresar al contexto donde comenzamos, porque hay algo que merece la pena mencionar. Dice el capítulo 10 de la segunda carta a los Corintios, verso 10, capítulo 10, verso 10, porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil, y la palabra menospreciable. La gente se le dormía cuando él predicaba. ¿Se acuerdan de Eutico? Eutico, parece que Pablo se prolongó como 2 horas predicando. Él estaba sentado en una ventana, se durmió y se cayó. Y en vez de caer para adentro, cayó para afuera. Alaba a Dios. No se sienta mal por lo que voy a decir. Aparentemente Dios lo durmió y lo empujó para que se despierte de verdad. Para que algo sucedió aquella noche que se extendió la predicación hasta la mañana del día siguiente. Mis hermanos, cuando Eutico cayó, dice que todo el mundo lo tuvo por muerto. Bajó el apóstol Pablo, calmado, tranquilo, lo cogió por la mano y dijo, levántate que todavía no he terminado de predicar. Vamos. Alabado sea el Señor. ¿Cuántos tienen paciencia conmigo aquí hoy? Los veo serios, tienen hambre. Hay comida que comer. Palabra de Dios. O sea, el apóstol Pablo era acusado de que era un hombre débil, que él era osado cuando escribía las cartas, pero cuando estaba en la presencia personalmente, corporalmente, era frágil, era débil, y su mensaje no servía para nada. Si ustedes se fijan en el verso 6 de capítulo 11, que le sigue un poquito más abajo, dice, pues aunque sea tosco en la palabra, y Pablo reconoce, es verdad, yo soy tosco en la palabra. ¿Saben qué palabra usó en el original? ¿Alguien tiene idea de cuál fue la palabra que se usó en el original? Que se usa en el español también. Aunque yo sea un idiota predicando, se dice, usó la palabra idiotez. Aunque yo sea un idiota predicando, no lo soy en conocimiento. Y dice ahora el apóstol Pablo, porque mi predicación no es de palabras persuasivas de humana sabiduría, sino de poder, de demostración del Espíritu de Dios. Alabado sea el Señor. Aunque no sea muy elocuente, aunque no levante aplauso, aunque la gente no se motive, te estoy predicando la verdadera palabra de Dios.
Y yo prefiero que me prediquen la verdadera palabra de Dios, que no me la inventen con emociones. Juan el Bautista no hizo ningún milagro. Y no hubo otro mayor que él. No me escuchaste lo que dije. Juan el Bautista no hizo ningún milagro. Léalo para que ustedes vean, así dice la escritura en Juan. No hizo ningún milagro, pero no cayó una sola palabra de la que habló. O sea, todo se cumplió. En él estaba la verdad. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. O sea, hay que tener un cuidado, un balance. Yo sé que debemos ser un poquito más emocional y debo pegar mis cuantos gritos aquí. Pero no quiero pegar. Así que toléreme un poco de locura en el nombre del Señor. O sea, Pablo le presentó varias defensas y sus apologías de acusaciones, de cosas que trataban de, ¿cómo decir? De presentar una imagen totalmente contraria a lo que era este hombre, este siervo. Si quieren ir conmigo, creo que voy a comer 2 o 3 cositas. Pero quiero ir de nuevo, porque esto para mí es el centro de atención de lo que de todo lo que estoy compartiendo con ustedes en esta tarde. Sí, porque son pasados los 12 días ya. Vuelvo a leerles las palabras finales del apóstol Pablo. Repito, posiblemente fue la última carta que le escribe. El apóstol Pablo tenía gran interés porque sus cartas sean leídas. Fíjense que le dice a la iglesia de Colosa: cuando la carta de ustedes sea leída entre ustedes, yo quiero que la gente o el pueblo de Tesalónica, se olvidó el nombre ahora de la ciudad, sea también leída entre ellos. O sea, y cuando los hermanos, ahora no recuerdo la ciudad, porque hay una carta perdida que no aparece en la Biblia. La de Laos. Laos. Es parecido el nombre. La Odisea. Gracias. Si se fijan, los nombres para mí es lo más difícil de recordar. Él le dice a la iglesia de Colosenses: cuando la carta que les escribo sea leída, yo quiero que también en la Odisea sea leída. Y que la carta que le escribía a los hermanos de la Odisea sea leída entre los colosenses. O sea, pero nunca hemos tenido la carta de la Odisea. Tampoco la vamos a inventar. Hello, alabado sea el Señor. Pero fíjense en las palabras, en mi primera defensa, están conmigo, capítulo 4, segunda de Timoteo, verso 16. En mi primera defensa, en mi primera apología, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta. Para un ciudadano romano, miren para acá, para un ciudadano romano, Pablo era ciudadano romano y era ciudadano judío, tenía doble nacionalidad, tenía una ventaja. Cuando las cosas se complicaban decía: yo soy romano, y había que respetarlo. Cuando él apeló a Roma es porque podía hacerlo. Si hubiera sido un judío nada más, no podía apelar a César. Pero un ciudadano romano tenía diríamos, el permiso, la oportunidad, el privilegio de poder pedir que lo atendieran en el pretorio de Roma, o sea, en el senado de Roma, que lo atendieran personalmente allí. Habían 2 audiencias, 2 presentaciones. En latín tienen un nombre que me es difícil de decirle y no voy a meterme en esto. La primera presentación es donde se lleva el acusado y vienen los testigos, lo mismo por la parte de la acusación que la defensa, para presentar sus argumentos, y entonces se valoraba si era realmente digno de condenación o no para llevarlo a la segunda audiencia. O sea, pero Pablo dice aquí, en la primera defensa, en mi primera audiencia, los testigos que estaban para defenderme, los que fueron conmigo, los que tenían de los cristianos de la iglesia, mis hermanos, que tenían que presentarse, ninguno se presentó. Voy a repetir eso. O sea, los hermanos cristianos a los cuales el apóstol Pablo le predicó, a los cuales el Señor los ganó por medio del evangelio. Ahora, cuando llegó la hora de los mameyes, cuando llegó esta hora, la hora caliente, que tenían que presentarse, hubo un problema. Estos testigos a favor de Pablo sabían que si él se presentaba para defender a Pablo, ellos también pudieran ser cuestionados y también juzgados en ciertas circunstancias. Por tanto, tuvieron miedo y dijeron: no vamos, y no fueron. Los únicos que se presentaron fueron los que venían para acusarle. No tuvo defensa. Y uno dirá: ¿qué clase de pago? ¿Qué clase de precio? ¿Qué manera de tratar
Qué manera de respaldar al siervo de Dios. Algunos de ellos lloraron con él cuando iba a la prisión. Otros dijeron, nunca te dejaremos, estaremos contigo. Pero cuando llegó la hora de la verdad, ninguno fue. Demas, amando este mundo, se fue a Tesalónica. Alejandro el candelero. Algunos dicen que es un metalúrgico, otros dicen un constructor y fabricaba ídolos. No sé. Yo sé que le causó muchos males al apóstol Pablo. Y posiblemente estuvo entre los que iba para presentarse, para acusarle. O sea, ninguno de los siervos, ni las siervitas, nadie, absolutamente nadie se presentó. Miren las palabras, no sé si usted puede apreciar el tono emocional de sus palabras. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Todos los hermanos de la iglesia se fueron, me dejaron solo. Hay veces que te van a dejar solo. Hay veces que no vas a tener el apoyo que tú esperas. Y esto sucede, ¿sabes para qué? Para que aprendas a no confiar en la gente. Para que aprendas a confiar en el único. Porque nunca te dejará ni nunca te desamparará. El que prometió, si ese sí prometió estar contigo hasta el final. Porque creo que muchas veces nosotros recibimos elogios, recibimos aplausos, recibimos, no sé, palabras hermosas, y de repente llega un momento que por el temor, por las circunstancias, por lo que sea, algunos tienen, diríamos, temen y se van. Y dice el apóstol Pablo, todos me desampararon. Pero dice algo de que debiéramos imitarlo. Este anciano, este siervo de Dios dijo, no les sea tomado en cuenta. No estoy para acusarles, no estoy para condenarles, no estoy para quejarme, estoy para dar gracias a Dios. ¿Cuántos han venido para darle gracias a Dios? No voy a preguntarte cuál es el problema reciente, cuál es el último que has tenido. Pero muchas veces vienen problemas y se unen uno y viene el otro y se une el otro, y a veces es una montaña lo que tenemos encima, y cuando estamos buscando el apoyo de que hemos ayudado otras veces, el que hemos ayudado se desaparece. Iba a decir algo, pero no lo voy a decir. La mente es muy rápida, hay que tener cuidado cuando vienen cosas a la mente. Y he tenido a veces motivos, y me parece que motivos razonables para decir, este sinvergüenza, mira cómo lo ha ayudado, y mira, pero no lo voy a decir. Yo no dije nombre, así que no se pongan como detectives aquí ahora. Señor, no le tomes en cuenta de que me dejaron solo. Yo sigo amándolos. Esto estoy añadiendo, pero creo que ustedes pueden entender que sí puede ser las palabras y la intención de las palabras. No le tomes en cuenta, perdónalos, Dios, yo también los perdono. Tú me enseñaste a caminar contigo, tú me enseñaste a depender de tu brazo. Y dice ahora, pero el Señor sí estuvo, el que debía estar sí estuvo. El Señor estuvo a mi lado. Lo vería a él cuando estaba en aquel juicio. A lo mejor miraba para un lado y le parecía verlo. Digo esto porque ahora yo voy a hablar de un poco de locura. ¿Se acuerdan las palabras que dije? Como un niño pienso, imagino. Eso me ha pasado muchas veces. A veces en momentos de angustia me ha parecido que me ha pasado por el lado. En un día muy triste para mí, aquí en la iglesia, lo he testificado, algunos de ustedes lo saben. Cerré mis ojos para orar antes de empezar a predicar. ¿Se imagina un pastor triste, pero tener que predicar triste? Y cerré mis ojos y comencé a orar. Y en mi hombro derecho pusieron una mano. Y yo he dicho a Rochita, ¿te acuerdas? Yo dije, ese es Rochita que viene. Porque me lo ha hecho como 2 o 3 veces. Es Rochita que vino. Me quedé con mis ojos cerrados y seguí orando. Y cuando terminé de cerrar mis ojos, iba a mirarme para decir a Rochita. Ahí no había nadie. Y la mano estaba sobre mí. ¿Alguien ha sentido el respaldo del Señor alguna vez? ¿Alguien sabe que Dios no falla? Él no llega tarde. Vamos, dígalo conmigo. Él no falla, Él no llega tarde. Si tú viniste buscando a Cristo, Él está aquí. Él está aquí. Él está pasando por tu lado. Usa la imaginación como un niño. Le pone la mano encima. Me pone la mano encima y trata con mi vida. Hay tantos desafíos en este mundo. Hay tantas circunstancias difíciles que se escapan de la mano. Hay tantas cosas que no sé hacer.
Nosotros llegamos aquí, nosotros los latinos llegamos acá y ni siquiera sabíamos qué íbamos a hacer. Y algunos comenzamos a trabajar en cosas que ni siquiera nunca habíamos hecho. Yo trabajé más de 25 años mecánica y yo no había sido mecánico nunca en mi vida. Y la primera vez que fui a presentarme como mecánico, me dieron un base donde yo pusiera mi caja de herramientas y llega el jefe y me dice, ¿y su caja de herramientas? Digo, mírala ahí. Me dice el americano, I can't see, yo no veo tus herramientas. ¿Dónde están tus herramientas? Míralas ahí. Ese hombre miró y se fue y mandó a otro para que me dijera, con eso tú no puedes trabajar. Una caja de herramientas que tiene 3 llaves, una 3/4, una de media y 11, 16 y un martillo. Llegué a mi casa contentísimo. Entré por la puerta, happy. Yo estoy alegre, alegre. El jarizo se fue. El jarizo es la palabra que usa en griego para gozo. Y digo a mi esposa, me aceptaron, pero no tengo herramientas. Y qué bueno es tener una ayuda idónea que te dé una palabra en su momento. Y si te dio el trabajo, te da las herramientas también. Ahora, diga casualidad. No, yo no creo en casualidad. Ella fue al buzón, abrió el buzón, sacó una carta. La carta tenía que ver con el terreno que habíamos comprado. Y decía el banco que tenía la casa anteriormente. Decía, hay un exceso de taxes del anterior dueño de la casa, pero tú eres el nuevo dueño y por tanto el dinero es tuyo. ¿Y what? What you say? El dinero es tuyo. ¿Y cuánto hay? $890. Fui para CIA para aquel entonces, digo, esta caja de herramientas es mía, este set de socket es mío, este set de destornillador es mío, esto es mío, esto es mío. ¡Ay, alabado sea Dios! ¿Cuántos de ustedes han probado la mano de Dios? No se avergüencen, Dios te va a decir, no te avergüences de alabarlo, no te avergüences de glorificar su nombre. Él ha sido bueno. Diego mío, Él ha sido bueno. Todos me abandonaron, todos se fueron, pero Cristo estuvo a mi lado y me dio fuerzas. ¿Sabe qué significa la palabra paracleto? Creo que le he dicho varias palabras en griego, pero me gusta para compartirles y enseñarles. Paracleto. El paracleto es un abogado, pero no es cualquier abogado, no es de los de ahora. El paracleto es aquel que se pone al lado tuyo y te va diciendo qué tú debes decir. El abogado de hoy es el que sale y hace la presentación y es el que expone. O sea, tú no hablas, él habla. Pero en el tiempo de Cristo, el paracleto es el abogado que te decía lo que tú debes decir. O sea, dile al juez, dile esto, aquello y lo otro. O sea, el paracleto es el Espíritu Santo. El que pone palabras en nuestros labios. El que yo no sé cómo voy a orar como conviene, no lo sé. Pero el Espíritu Santo pone palabras en nosotros. ¿Cuánto Dios a veces ha puesto palabras? Y tú dices, qué lindo me salió esa palabra. No, tú no tienes nada bonito que ofrecer. Es Dios quien tiene algo para ofrecer. Es Dios quien te ha respaldado hasta el día de hoy. El Señor tuvo a mi lado y me dio fuerza para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles, incluyendo el César, no sé si en la primera o en la segunda o la tercera presentación, le pudo dar testimonio. Así fui librado de la boca del león. Fui librado como Daniel de la boca del león. Dios tapó boca de leones. Y este león, ustedes saben quién es. Este no es el león de la tribu de Judá. Este es el león del mundo. Este se llama Satanás, que como león rugiente está buscando a quien comer. Dios le tapó la boca al león. El Señor me librará, así termina su carta. El Señor me librará de toda obra mala y perversa para su reino celestial. Al que Él dice la palabra, a Él sea la gloria por los siglos. Es la expresión El Layona, por los siglos de los siglos. Amén. Porque ya yo estoy, termino aquí ya. Esta parte termina en una nota triste y a la vez esperanzadora. Dice, porque ya yo estoy para ser sacrificado. Él sabía que el tiempo se acortaba. El tiempo de mi partida ya está cercano. He peleado la buena batalla. No sé si alguien podrá decir estas mismas palabras. Estoy peleando la buena batalla. ¿Alguien lo puede decir? Estoy peleando la buena batalla. He acabado
Él sabía que ya estaba terminando su carrera. Tú y yo la estamos corriendo todavía. Estamos rumbo a Canaán, Galilea. O sea, vamos para el cielo, para la celestial, no para la terrenal. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Cuántos han guardado la fe? O sea, te podrán golpear, te podrán empujar con violencia para destruirte, pero mi fe está aquí. Yo sigo peleando por la fe. He acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su epifanía, su manifestación. Déjeme terminar con un regalito para que alguien me invite a comer. Y si quiere que le explique mejor, sentado ahí en una mesa en un buen restaurante, lo explico. Qué malo es el pastor. No le haga mucho caso, son chistes para despertarlo. No sé que alguien como un tico se me duerme aquí. Yo tengo que inventar algo para que no se duerma. En la Biblia aparecen varias palabras que tienen que ver con venida, manifestación o venida. Por ejemplo, lo que le llaman la primera venida es la palabra que usó Esteban en su defensa en el libro de Hechos de los Apóstoles, que es la palabra eleuseos. Eleuseos. Si usted ve a Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, verso 52, dice que a cuál de los profetas vuestros padres no persiguieron y le dieron muerte. Así dice Esteban cuando estaba en su defensa, su apología. Dice, a cuál de los apóstoles, a cuál de los profetas vosotros, vuestros padres, no los persiguieron y los mataron. Y dice, y ellos fueron los que dieron testimonio de la venida. O sea, la palabra que usa para la primera venida del juez justo, porque la primera venida fue cuando nació en Belén de Judea. Pero falta otra venida. Y hay dos venidas más. La otra, que solamente se aplica cuando Cristo aparezca y viene por su iglesia, es la palabra aparucía. O sea, es la otra palabra que muchas veces aparece, inclusive lo podemos leer acá también, donde dice, y se manifestará y levantará su iglesia. Pero la última que quiero mencionarles es una que puede ser antes que Cristo venga o cuando Cristo venga, antes o después. Puede ser en este mismo momento. O sea, que se usa en diferentes términos, pero tiene que ver con manifestación, que es epifanía. Y yo quiero terminar diciendo, aquí hay una epifanía. Y yo sé que usted no lo cree. Y le cuesta trabajo creerlo. Aquí hay una epifanía. Aquí hay uno que está muy interesado en ti. Gracias, papá. Cierre sus ojos, please. Cierre sus ojos, sentaditos así. Hay uno muy interesado en ti. Que posiblemente te costó trabajo venir a la iglesia hoy. Porque tenías hasta ciertas cosas que te preocupaban. Pero Dios te trajo aquí hoy. Te trajo para marcar una diferencia. Te trajo para que pudieras tocarlo. El que se acerca a Dios debe creer que le hay. Y debe creer que tú lo puedes tocar. Cierre sus ojos, no miren para mí. Yo creo en la epifanía. Yo creo en la manifestación del Señor. Yo creo que Él se pasea en medio de los candelabros de oro. Yo creo que Él se pasea en medio de la iglesia. Yo creo que Él está interesado en ti. Tú viniste hoy por primera vez, está interesado en ti. Algo Dios te quiere decir hoy, que te va a servir para que saques por esa puerta lleno de gozo, lleno de alegría, con esperanza, creyendo de que el que comenzó en ti esta obra la está perfeccionando. Él está aquí. Así le dijo Marta a María, el maestro está aquí y te llama. Y yo quiero decirte, Él está aquí, te está llamando. Solamente créelo. Fuimos llamados por fe, no por obras de la ley. Fuimos llamados a creer, simplemente a creerle, y seríamos justificados y seríamos salvos. El gozo de la salvación es tan grande, es tan fuerte, que no te deja caer, que aunque te empujan con violencia, te sostienes en pie. Es el gozo de saber que Cristo está contigo. Ha estado desde el principio, desde antes de nacer. Ya Él te conoció. Y hoy no es un día casual. Hoy es un día determinado. Hoy es un día marcado para que tú tengas un encuentro con Él.